Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 3 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso del Departamento de Docencia al Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y hoy continuaremos con el tema de glúcidos y nos concentraremos en los principales monosacáridos relacionados a las ciencias biomédicas y sus derivados más importantes. Como ya hemos visto, las moléculas relacionadas a los organismos vivos las podemos clasificar desde diversos puntos de vista, como nutrientes, en los que clasificamos como macro y micronutrientes, metabolitos, sustrato, productos, coenzimas, cofactores, reservas energéticas, estructuras, ya sea de sostén o funcionales, fármacos y tóxicos y productos de eliminación. Hoy nos concentraremos en los macronutrientes, en los glúcidos y particularmente en los monosacáridos. Los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono son moléculas caracterizadas por tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en sus derivados pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre. Los hidratos de carbono los clasificamos básicamente en monosacáridos, que se pueden clasificar según el número de carbonos en triosa, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, o por el grupo funcional en aldosas si tienen aldehído y cetosas si tienen cetonas. También los clasificamos como disacáridos, cuando son dos monosacáridos, oligosacáridos, cuando son varios de ellos, y polisacáridos, cuando son muchos. Que si estos monosacáridos que los constituyen son del mismo tipo, constituyen lo que llamamos homopolisacáridos, y si son distintos monosacáridos se llaman heteropolisacáridos. Y luego tenemos derivados habitualmente de los monosacáridos, que los podemos clasificar como derivados reducidos, oxidados, aminados, fosforilados, acetilados y ligados a nucleótidos. Hoy veremos básicamente entonces el tema monosacáridos y nos concentraremos en alguno de sus derivados. Dentro de los monosacáridos nos concentraremos en los más importantes. Dentro de las triosas, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Dentro de las pentosas, la ribosa. En las hexosas veremos la glucosa, galactosa, fructosa y manosa. Dejaremos disacáridos, oligo y poli para la próxima clase. Y dentro de los derivados reducidos veremos los deoxiazúcares, dentro de los oxidados los ácidos urónicos y aldónicos, los aminados, los aminoazúcares, veremos derivados fosforilados y ligados a nucleótidos, concentrándonos en dos importantes que son el UDP glucosa y el UDP glucurónico. Entonces comencemos con los monosacáridos y revisemos el tema de aldosas. Una aldosa es un monosacárido que tiene un grupo aldehído. Como ya hemos visto, el grupo aldehído ocupa el carbono número 1 y puede formar con el carbono número 5 una unión hemiacetálica, que escrita en la proyección de Haworth tiene esta forma. Como vimos, el oxidrilo del carbono número 1 o carbono anomérico podía quedar ubicado para arriba, en tal condición decíamos que era un monosacárido de la serie beta, o para abajo, en tal situación es un monosacárido de la forma alfa. La forma beta y la forma alfa son interconvertibles, dado que la unión hemiacetálica puede desarmarse dejando nuevamente el oxidrilo del carbono 5 y el grupo aldehído libre para volver a formar la alfa. Por lo tanto, acá hay un carbono asimétrico que se desarma y se vuelve a armar. Cuando el carbono asimétrico pasa de forma beta a forma alfa, la rotación de la luz polarizada va a cambiar. Por lo tanto, si a un monosacárido como el de la serie beta lo colocáramos solo en agua, este llegará a un equilibrio en el cual al final tendremos parte de beta y parte de alfa. Pero al ir cambiando la configuración del carbono, la rotación de la luz polarizada, que era en un determinado sentido, puede variar dado que aparece otro isómero con una rotación distinta. Este cambio en la rotación de la luz polarizada se conoce como mutarrotación y es la consecuencia
de la interconversión entre los anómeros alfa y beta de manera espontánea al hallarse en solución. ¿Cuáles son las aldohexosas más importantes que encontramos dentro de los seres humanos? Básicamente, la glucosa en sus formas alfa y beta, la galactosa, que tiene una estructura similar, y la diferencia está en el carbono número 4. Como la diferencia entre la glucosa y la galactosa está solo en la posición de un oxidrilo de un carbono que no es el carbono anomérico, se dice que entre ellos son epímeros. Lo mismo pasa con la manosa. La manosa difiere de la glucosa en la posición, este oxidrilo no iría acá, en la posición del oxidrilo 2 que está hacia arriba con respecto a la glucosa que está hacia abajo. Por lo tanto, entre la manosa y la glucosa también son epímeros. Pasemos a la cetohexosa. Dentro de la cetohexosa, la fructosa es la más importante. La fructosa tiene en el carbono número 2 un grupo cetona. De la misma manera que se formaba una unión hemiacetálica entre el oxidrilo 5 y el carbono 1 en el caso de las aldosas, acá se forma una unión hemicetálica con el carbono número 2. Por lo tanto, al formarse acá una unión con el carbono número 2, este grupo cetona se transforma en oxidrilo y el grupo que tiene el alcohol primario queda ubicado en el mismo carbono. Lo que sí, el oxidrilo puede quedar para la izquierda o para la derecha. Si queda para la izquierda, como quedó acá, se ubicará hacia arriba del plano del anillo y se dice que es la beta fructosa. Si hubiera quedado al revés, se llamaría alfa fructosa. Dentro de las triosas, la más importante y forman parte de metabolitos son el gliceraldehído, que tiene 3 carbonos y una función aldehído, y la dihidroxiacetona, que también tiene 3 carbonos y se trata de una cetosa porque tiene grupo cetona. Pasemos a las aldopentosas. La aldopentosa más importante es la ribosa. La ribosa puede formar una unión hemiacetálica entre el carbono 5 y el carbono número 1, de esta manera. Si transformamos a la molécula en estructuras de Haworth, todas las estructuras que están hacia la derecha quedan hacia abajo, las que están hacia la izquierda quedan hacia arriba, nos queda esta estructura que, como en el carbono número 1, conocido como carbono anomérico porque participa de la unión hemiacetálica, quedó hacia arriba, se dice que es la beta ribosa. Comencemos a ver ahora los derivados de los monosacáridos y comencemos con los derivados reducidos. Como ya hemos estudiado, una molécula se encuentra reducida cuando ha ganado hidrógenos, perdido oxígeno, pero en definitiva ha ganado electrones. En este caso, los átomos de carbono de alguna manera se han apropiado de electrones. Como vimos, la ribosa es una aldopentosa que acabamos de estudiar. Si en el carbono número 2 se produjeran cambios de óxido-reducción de tal manera de que el carbono se apropia de electrones respecto de los átomos que están unidos, va a perder oxígeno y va a quedar ese carbono sin oxígeno y por lo tanto a esta molécula se la llama 2-desoxirribosa. El prefijo desoxi nos está indicando que perdió oxígeno y nos está indicando a su vez que se trata de un glúcido reducido. Como veremos más adelante, la ribosa es base estructural de los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos del tipo ARN, mientras que la desoxirribosa es parte de los desoxinucleótidos que forman los ácidos nucleicos de la familia del ADN. Pasemos ahora a los derivados fosforilados. Los derivados fosforilados son glúcidos a los cuales se le ha agregado un grupo fosfato. El grupo fosfato se puede agregar a los glúcidos de dos maneras distintas que discutiremos a continuación. Acá tenemos el gliceraldehído, que como ya hemos visto y podemos revisar acá, se trata de una triosa por tener 3 carbonos y de una aldotriosa por tener un grupo aldehído. Acá abajo tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, en el cual en el tercer carbono, en su oxidrilo, se ha unido un grupo fosfato, que por simplicidad y como se hace habitualmente en las ciencias biomédicas, se representan con una P, pero no debemos olvidar que es un grupo fosfato. Entonces este es el gliceraldehído 3-fosfato. Acá se produjo la unión entre un ácido fosfórico y un alcohol, formándose un enlace de tipo éster. Si analizamos la glucosa, que ya hemos visto, acá tenemos la glucosa 6-fosfato, donde en el carbono número 6 se ha unido un fósforo
también por un éster entre el ácido fosfórico y el alcohol. Al medio dejamos el glicerato. El glicerato es un derivado de los glúcidos que se encuentra oxidado y que veremos a continuación. Como podemos ver, acá en el carbono número 1 tenemos un grupo carboxilo porque tiene un grupo carbonilo y un oxidrilo. Dentro, cuando estudiamos metabolismo, vamos a encontrar una molécula que es el 1,3-bis-fosfoglicerato. Bis nos está indicando que hay dos grupos fosfatos sobre la molécula de glicerato. Uno de ellos en la posición 1, otro en la posición 3. Como podemos ver acá. Este es el carbono número 1, este es el carbono número 3. Tenemos un fósforo unido en el carbono número 1 y otro fosfato unido en el carbono 3. Ahora acá es importante resaltar, el carbono 3, la unión del grupo fosfato es por una unión éster, mientras que en el carbono número 1 se ha unido un ácido carboxílico con un ácido fosfórico y estamos en presencia de una unión anhídrido. Pasemos a los derivados con nitrógeno. Dentro de los derivados con nitrógeno, los derivados aminados son aquellos que contienen un grupo amino. Acá tenemos la glucosa y si el oxidrilo del carbono 2, que es el más común, se reemplaza por grupo amina, nos va a quedar la 2-glucosamina, que en este caso lleva la letra beta porque el oxidrilo del carbono 1 se encuentra hacia arriba. Esta es la glucosamina. Debemos recordar que el grupo amino tiene la particularidad de comportarse como un grupo básico a pH neutro, captando un protón y transformándose en amonio. Por lo tanto, la glucosamina es una molécula que puede tener carga positiva sobre el nitrógeno del grupo amino del carbono 2, dependiendo, por supuesto, del valor del pH al que se encuentre ubicado esta molécula. Pasemos a los derivados oxidados. Decimos que una estructura está oxidada, especialmente cuando sus carbonos han sufrido un proceso de oxidación. Un proceso de oxidación es un alejamiento o pérdida de los electrones involucrados en las uniones químicas. En este caso vamos a ver monosacáridos en los cuales los carbonos se hallan más oxidados que los monosacáridos originales. Dentro de los derivados oxidados veremos dos. En primer lugar nos concentraremos en los que se conocen como ácidos urónicos. Los ácidos urónicos son aquellos que sufren el proceso de oxidación en el último carbono. Acá tenemos la glucosa, este es el carbono 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En la glucosa, en el carbono 6, se produce la oxidación apareciendo un grupo carboxilo. Esto es un ácido que pertenece a la familia de los ácidos urónicos. Y el nombre se escribe anteponiéndole la palabra ácido al monosacárido y terminando en urónico. Como el monosacárido de glucosa se va a llamar ácido glucurónico. Más importante que su nombre es recordar que los grupos carboxilo son grupos con un pKa inferior a 7, por lo tanto a pH fisiológico es muy factible que esta molécula se encuentre como carga negativa, es decir, como un anión. En este caso podemos llamarlo glucuronato por estar al estado de anión o sal. Los ácidos urónicos son extremadamente importantes en el metabolismo, básicamente en los procesos de detoxificación. Los tóxicos e inhibidores que pueden ingresar a nuestro organismo, así como productos endógenos, muchas veces tienen estructura hidrofóbica. Las estructuras hidrofóbicas, como regla general, pueden sufrir dos procesos. Por un lado, insertarse un oxidrilo, y una vez insertado el oxidrilo, se puede producir una unión éster entre el oxidrilo de la sustancia hidrofóbica y el carboxilo del ácido glucurónico, formando de esta manera una unión éster, con lo cual a una molécula hidrofóbica pobre en oxígenos y pobre afinidad por el agua se le adiciona una molécula con una gran cantidad de oxidrilo y posibilidad de establecer puentes de hidrógeno con el agua por múltiples lugares. De esta manera, el ácido glucurónico es una molécula que nuestro organismo utiliza para transformar moléculas hidrofóbicas en moléculas solubles con posibilidad de excreción tanto por orina como por bilis. Otra alternativa es que haya moléculas hidrofóbicas que tengan algún grupo carboxilo, y entonces si tienen algún grupo carboxilo pueden unirse al oxidrilo
del carbono número 1 del ácido glucurónico, formando un éster que también cumplirá la misma función, dado que la molécula, por la gran cantidad de oxígenos que tiene, puede aumentar la solubilidad de este compuesto, facilitando su excreción por vía urinaria o por vía biliar. Otros derivados oxidados se conocen como ácidos aldónicos. Los ácidos aldónicos, como vemos acá, se producen por la oxidación, es decir, la transformación de un grupo aldehído del monosacárido en un grupo carboxilo, pero en este caso en el carbono número 1. En este caso la nomenclatura, si el monosacárido que le dio origen se denomina glucosa, este compuesto se va a llamar ácido glucónico, terminan en ónico. Importante en los ácidos glucónicos es que entre el oxidrilo que se encuentra en el carbono número 5, como podemos ver acá, y el grupo carboxilo se puede establecer un éster intramolecular que se conoce con el nombre de lactona. Por lo tanto, puede formar un compuesto que es la glucono-lactona por provenir de la glucosa. Por último, veremos los derivados de nucleótidos. Los monosacáridos habitualmente se unen a nucleótidos y participan en numerosos procesos metabólicos de altísima importancia que estudiaremos más adelante. Supongamos que acá tenemos la molécula de glucosa, una beta-glucosa. La glucosa, a través del oxidrilo 1, se puede unir a una molécula de UDP. Esto es una ribosa, la que tenemos acá. Esto es una base nitrogenada del tipo uracilo. Y acá tenemos dos fósforos. Por lo tanto, toda esta molécula se conoce, y ya la estudiaremos posteriormente, como UDP, uridín difosfato o uridina difosfato. Entonces, cuando el UDP se une a un monosacárido, forma el UDP, en este caso glucosa.